Un saludo muy cordial a todos los participantes a este simposio y mis agradecimientos muy sinceros a las directivas del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Ancash Chimbote, por la invitación a participar en este evento como expositora, especialmente al señor decano, ingeniero Rigoberto Serna Chávez, y al presidente de la institución educativa, señor Óscar Chávez Melgarejo, también a la ingeniera Lady Guadalupe Ruiz, al ingeniero Thomas Edinson Ruiz García y a mi compatriota, el ingeniero David Ricardo Díaz Prada, por gestionar mi participación en este evento. Muchas gracias. Mi nombre es Maritza Schwarten, ciudadana alemana, originaria de Colombia. Soy profesora jubilada en una escuela oficial para la secundaria. Soy bióloga diplomada e investigadora en el campo de la geología, entre otras en lo referente a la tectónica de placas, a la sismología y a lo que he denominado como geología espacial, o sea, observar la superficie terrestre desde gran altura. El terremoto del 31 de mayo de 1970 con una magnitud de 7.9 es un punto culminante en una serie de terremotos severos que habían ocurrido en la misma área desde 1913. Su número fue de 22 con magnitudes entre 6 a 8.2. El terremoto que afectó a varias provincias de los departamentos de Ancash, de Huánuco, de La Libertad y de Lima se diferencia por el efecto catastrófico de las ondas sísmicas a la parte norte del Nevado Huascarán, teniendo como consecuencia un aluvión que dejó enterrada a poblaciones como Yungay y Yanamachico bajo una capa de unos 10 metros de altura y que produjo graves daños a otras poblaciones. Unas 25.000 personas murieron en Yungay y en total debieron ser unas 70.000 personas entre los muertos y desaparecidos por el terremoto y el aluvión en la provincia de Yungay y en otras provincias. En el aluvión se desplazaron unos 40 millones de metros cúbicos de hielo, lodo y rocas. De los relativamente pocos sobrevivientes, unos 300 en número, se sabe sobre rocas que no parecían venir arrastradas por el aluvión, sino que parecían caer del mismo cielo. Esto suena un poco extraño, pero ya analizando con detenimiento el caso, pienso que podría ser la consecuencia de un cambio de presión repentina en el material rocoso del nevado y también en la nieve y el hielo, causado por las ondas sísmicas, siendo así que el desprendimiento de esa sección de la cima tuvo su componente explosivo. Aparte de este efecto, no se sabe la causa de la cantidad de polvo que mantuvo en oscuridad la zona por varios días, hasta una altura de unos 17.000 pies, unos 5.200 metros sobre el nivel del mar. Se supone que fueron los restos pulverizados de las casas destruidas. El terremoto en sí se sintió desde Guayaquil en Ecuador hasta Nazca en Ica y desde la costa hasta Iquique. Según el testimonio de un conocido mío, residente en Cariamanga, Ecuador, cerca a la frontera, a unos 650 kilómetros en línea aérea desde el epicentro, la tierra se movía como gelatina y los techos de las casas se acercaban y apartaban repetidamente. Fuera de eso, sucedió un tsunami con olas de unos 2 metros de altura y que golpeó la costa peruana. Bueno, y por su poca altura no dejó daños en la infraestructura. El análisis propio que he hecho sobre las causas exactas del terremoto y que presentaré a continuación tienen como finalidad el incentivar a tomar medidas de prevención más extensas y por consecuencia de protección a la población, porque las características del terreno en toda la región hacen probable una repetición de una tragedia de esa categoría. Ya sucedió en el pasado y, como ya suponen los expertos, a causa de los cambios climáticos sucederá en el futuro.
produciéndose así nuevos desprendimientos y aluviones. La placa de Nazca es una placa oceánica con sus dorsales divergentes, con fallas transformantes y elevaciones en medio de ella, como las estribaciones de Carnegie, de Nazca, de la dorsal de Iquique y la dorsal Juan Fernández, la que contiene algunas elevaciones que se muestran como islas alineadas en dirección a la costa chilena. En medio de la placa de Nazca, por su lado norte y a la altura de la costa peruana, vemos en azul claro una elevación muy extensa que he delimitado en lila. La parte sur de esa gran elevación muestra una alineación la que apunta precisamente en dirección a Chimbote y en su prolongación al nevado de Huascarán. Aparte de eso, vemos una depresión anexa a la elevación con una profundidad de unos 5.000 metros y que está señalada por una flecha blanca. Es algo sorprendente para mí que en la literatura referente a la placa oceánica de Nazca no se haga ninguna mención de la elevación ya señalada, mucho menos que se le haya dado un nombre. Tampoco se le ha prestado atención a la forma alineada en su parte sur, que la delata como una fractura profunda de la corteza terrestre, tanto de la oceánica como de la continental, ya que en su prolongación al continente se constatan focos sísmicos con hipocentros profundos al este de los Andes, lo cual mostraré más adelante en detalle. Es también un poco sorprendente para mí que en la literatura referente a la misma placa no se hable de una zona de falla transformante en la misma región de la elevación ya mencionada, o sea la que apunta a Chimbote y que está delineada en rojo, inclusive con segmentaciones. Claro que no se verifica casi actividad sísmica allí, la que sí es característica en los límites de la placa de Nazca a todo lo largo de su límite. Como ya mencioné, esas fallas transformantes y también lo que yo considero como una fractura de la corteza terrestre de gran longitud, la que ya he mencionado, y algo así como pliegues de la corteza oceánica frente al Golfo de Guayaquil en Ecuador, presentan pocos focos sísmicos en sí, pero sí influyen en la actividad sísmica de la masa continental, como se puede ver en Ecuador y también en Perú. Todas esas estructuras geológicas mostradas, que son tan especiales dentro de la placa de Nazca, se deben ver en un contexto mayor como expresión viva de la segmentación de toda la placa de Nazca y en parte de las placas aledañas. Aquí se ve la segmentación y también en un segmento se ve la parte correspondiente a Ecuador y Perú con algunos sismos que ocurrieron ahora en el mes de noviembre del 2020. Si nos vamos por el norte a la frontera entre Perú y Ecuador, como prolongación de lo que yo supongo pliegues oceánicos, los que ya he mostrado, se constatará una actividad sísmica muy alta y un denominado límite de placa convergente, de acuerdo a la descripción dada por la geociencia. Este límite de placa convergente comienza en Ecuador y, de acuerdo a la literatura referente, a veces no muestra un punto terminal y otras veces se muestra la región correspondiente al occidente colombiano prácticamente como una microplaca. De acuerdo a mis observaciones generales, desde la perspectiva de la geología espacial, estoy bastante segura que la formación del Golfo de Guayaquil en Ecuador es una consecuencia de lo que considero como pliegues oceánicos frente al Golfo y de ese límite de dorsal convergente. Esto significa que en tiempos inmemoriales ocurrieron terremotos catastróficos en esa región, dando origen al Golfo mencionado. Este fenómeno no es propio solo de esa región, sino que se observa en otros lugares
correspondientes a los límites de las segmentaciones de la placa de Nazca ya mostradas y en la frontera con la placa antártica, como se puede observar en las siguientes capturas del sur de Chile. El terremoto de Concepción, Chile, en el 2010 con una magnitud de 8.8 a una profundidad de 35 kilómetros, es una prueba contundente de la relación entre las segmentaciones en la placa de Nazca y la actividad sísmica. Aquí hay una captura de la zona correspondiente a su epicentro y a sus réplicas. Esas segmentaciones mostradas, cuyas prolongaciones atraviesan a Sudamérica en parte, contradicen el modelo de subducción vigente desde hace decenios de años. He creado otro modelo, el que no presentaré aquí porque ya es un tema demasiado complejo y que requiere mucho tiempo para ser explicado en detalle. Los terremotos relacionados con los límites de segmentos, con segmentos en sí, con dorsales, con fracturas simples del suelo oceánico y sus prolongaciones en la plataforma continental, con fallas transformantes o con límites de placas, han ocurrido no solo a todo lo largo de la costa occidental suramericana, sino también en las costas de Centroamérica y Norteamérica. Estos terremotos afectaron las costas mismas de tal forma que una y otra vez fueron horadadas, perdiéndose masa continental y dejando plataformas continentales amplias. Así es que se han formado las bahías y los golfos. Aquí tenemos como otro ejemplo la placa Juan de Fuca, como se la ha denominado. En sus extremos norte y sur se ve una gran acumulación de sismos. Estos se prolongan a la masa continental y se muestran como puntos verdes. Lo que se muestra como la isla Vancouver es en realidad un bloque de la masa continental que a través del tiempo se ha ido separando del continente por la influencia de las fallas transformantes, por el límite de la placa Juan de Fuca y por fracturas locales del suelo oceánico y de la plataforma continental. Desde la perspectiva de la geología espacial, mi perspectiva preferida, veo la placa Juan de Fuca como parte de un segmento que influye en la masa continental horadándola, como lo muestran las flechas verdes. Otro ejemplo más nos da este segmento en Chile. En la próxima gráfica se ve cómo los focos sísmicos amplios de sismos profundos en azul son delimitados por un segmento. Las próximas gráficas son una prueba más de la acumulación de terremotos de mayor magnitud dentro de determinados segmentos o precisamente en el límite del segmento. También las rupturas históricas tienen relación con esos límites. En la próxima gráfica muestro nuevamente a dónde apunta lo que considero como fractura profunda de la corteza terrestre. He meditado sobre la causa de la existencia de esa gran fractura. Pienso que la costa occidental suramericana en esta parte está muy expuesta a la influencia de la placa oceánica de Nazca, haciendo presión sobre ella, no por su forma tan curvada. Así que como una de las consecuencias de la presión, dedujo la ruptura de la placa misma, o sea, de la placa de Nazca. Ya así, volviendo a nuestro punto de interés y base de mi tema, o sea, analizando el segmento oceánico que tiene correspondencia con el norte de Perú, se puede observar un ensanchamiento de la plataforma continental como ya lo hemos visto en otras regiones del continente. Pienso que toda una franja de masa continental costera se hundió en el pasado, dejando como huella esa plataforma continental amplia tan característica de la costa peruana.
Esta franja mostrada en la gráfica está delimitada por el norte por los pliegues que ya he mencionado y por el sur por la dorsal de Nazca. La línea blanca intermitente muestra lo que fue posiblemente la antigua línea costera. Con más detalle muestro en la próxima gráfica algunas de las fracturas que se encuentran bajo los sedimentos de la plataforma continental y que se reflejan como anomalías en el color. Otras fracturas ya no visibles en la plataforma continental y mayor en número se prolongan al continente y allí sí se muestran como vertientes, notándose en este caso una clara parcelación de la Cordillera Negra y hasta de la Cordillera Blanca. Es más, tengo la sospecha que la división del Nevado Huascarán en dos cimas, el Huascarán Norte y el Huascarán Sur, es también una consecuencia colateral de la gran fractura oceánica que apunta a Chimbote. Mi suposición puede ser posiblemente confirmada por la geociencia en base a las fallas que se han encontrado en la zona. Así que la parcelación común de ambas cordilleras y en general de esa sección de la costa peruana la considero como consecuencia de un terremoto de dimensiones seguramente extraordinarias que causó el desprendimiento de toda la franja costera. Hace unos 33 años estuve en algún sitio de Perú en un museo. Tengo un recuerdo muy lejano de una placa informativa en la que se hablaba de un terremoto en tiempos muy antiguos, no me acuerdo cuándo, que debió producir un tsunami gigantesco. De pronto es el mismo que cambió la apariencia de la costa peruana y causó la aparición de la falla que corresponde al callejón de Huaylas. En los bordes de la plataforma continental se notan desprendimientos severos de tierra, lo que también ha sucedido en otros sectores de la plataforma continental americana. Esos desprendimientos han sido causados por terremotos que debieron producir tsunamis catastróficos. En el Perú, tal vez relacionados con el terremoto que sospecho, de grandes dimensiones, o tal vez posteriormente. En las siguientes gráficas observaremos terremotos severos acaecidos desde 1913 en la misma área, o sea, antes del terremoto del 31 de mayo de 1970, y que han sido documentados en listado y gráficamente mostrando sus epicentros. Réplicas del sismo de Ancash. En la gráfica se ve una alineación con la gran fractura que he mostrado anteriormente. Obsérvese también la fractura del suelo oceánico y del talud continental que apunta a Huacho, aquí en detalle y delineado en rojo. Sumando una serie de propiedades geológicas propias de esa franja de costa comprendida entre Piura e Ica, tenemos una plataforma continental amplia, huellas de deslizamientos severos en su talud continental, formación de bahías, presencia de islas alineadas en la costa, avalanchas de arena en las zonas costeras, huellas de tsunami, parcelación de las cordilleras, o sea, formación de vertientes a partir de fracturas secundarias de la plataforma continental en la Cordillera Negra y de fallas transversales en la Cordillera Blanca. Y aparte de esto, una falla muy larga, paralela a la costa, ya en medio de los Andes, la que corresponde al lecho del río Santa. Veamos aquí algunas de las características ya indicadas. Primero, huellas de tsunami.
En la frontera entre Piura y Lambayeque, huellas en punta. Las siguientes entre Puerto Malabrigo y Bocana del Milagro. Y por último, en la bahía Samanco. Hay muchas huellas más de tsunami que podría mostrarles si se tuviera el tiempo. En los medios geocientíficos se denomina a esa clase de huellas chevrons, y sospecho que el tsunami causado por el desprendimiento y hundimiento masivo de masa continental, que dejó como resultado una plataforma continental amplia, arrastró material de sedimento, principalmente arenas, a lo largo de la costa, desde el suelo marino y hasta alturas de 500 metros. Segundo, las avalanchas, y esto sí que es complicado porque habría que diferenciar entre las antiguas y las modernas. La antigua es la que se ve aquí, arriba del balneario El Milagro. La relativamente moderna es la que desemboca a la bahía de Casma, y pienso que es moderna por su apariencia, porque sus líneas de descenso se ven muy claras todavía. Su punto de origen se encuentra a unos 400 metros de altura. Tercero, formación de bahías como la Ferrol y la Samanco. En apariencia, estas tienen similitud con los golfos San Esteban y el de Penas en el sur de Chile, en la frontera de la placa de Nazca y la placa antártica. La Isla Blanca, la Isla de la Viuda, la Isla Tortuga y otras islas hacen parte de la antigua línea costera antes de que se formaran las bahías. Como cuarto punto tenemos la parcelación de las cordilleras por la prolongación de fracturas secundarias desde el talud continental o desde el suelo oceánico, con formación de canales de desagüe, vertientes, reforzados en su apariencia por la erosión después de la última glaciación. En esa contundencia, ese fenómeno de la parcelación es casi único en la costa occidental del continente americano. Una parcelación de mayores dimensiones corresponde a la franja entre Guadalupito y Vegueta, cerca a Huacho, y por otro lado, desde la costa hasta el río Santa, y que forma un complejo cerrado en medio de los Andes. Mírese la delimitación en lila. Este tipo de parcelación en bloques inmensos costeros, como el que se ve aquí delimitado en lila, es común en toda la costa occidental del continente americano, y lo hemos visto ya, por ejemplo, en Canadá, como la isla de Vancouver, o también en el sur de Chile. Como se ve, la falla correspondiente al callejón de Huaylas hace parte de la delimitación de ese bloque. La parcelación de la Cordillera Blanca es visible y clara por los motivos acabados de explicar. Estos son, en resumen: primero, la presencia de la gran fractura en la corteza oceánica de tipo basáltico y que apunta a Chimbote, y en el trasfondo a la Cordillera Blanca. Y segundo, es la fracturación de la corteza continental de tipo granítico, que se ve claramente en la plataforma continental. Es más, pienso que las montañas tan elevadas de la Cordillera Blanca son una consecuencia de la presencia de esa fractura, o porque también hubo una catástrofe grande que creó la falla que corresponde al callejón de Huaylas. A mi parecer, la gran falla del callejón de Huaylas está en directa relación con la pérdida de masa continental en lo que era la antigua costa y que hoy es la plataforma continental, y por hecho y consecuencia con la gran fractura. Los lagos se deben ver lindísimos al natural y son una fuente de agua dulce excelente, pero son bastante peligrosos por los aluviones. Esa es
lo negativo del caso. El último aspecto de mi análisis del terremoto que quiero por lo menos mencionar aquí es el estrictamente sismológico. En las siguientes gráficas se observa la región y los sismos registrados desde 1960 hasta el presente con magnitudes a partir de 3. Obsérvese la línea en lila, corresponde a focos sísmicos a lo largo de la Cordillera Blanca. Esta es la gráfica para un evento sísmico sucedido el 12 de octubre de este año de 3.7 de magnitud. La gráfica muestra otros sismos sucedidos a diferentes profundidades. Obsérvese los sismos alineados en la prolongación de la gran fractura. Esa alineación es demarcada por la línea en lila. En esta gráfica, al lado de la prolongación de la gran fractura, demarcada en blanco, así como las anexas, existe un foco sísmico muy amplio con sismos de hipocentros a partir de 150 kilómetros de profundidad. El foco sísmico en azul se ve claramente delimitado por las fracturas y sus prolongaciones. Entre las fracturas anotadas, demarcadas en blanco, y la dorsal de Nazca, se halla al oriente del Perú una zona de sismos profundos a más de 300 kilómetros y alineados. La longitud de esos sismos alineados tiene correspondencia con el segmento cuyos límites ya definí. Si dirigimos nuestra atención a la clase de rocas que constituyen las cordilleras Blanca y la Negra, debemos tener en cuenta que el callejón de Huaylas es de roca intrusiva, lo que confirmaría una fractura ocurrida en tiempos antiguos y que es la que sirve de lecho al río Santa en toda su extensión. En general, tenemos en la región un material muy variado, distribuido en franjas desde la costa hasta la Cordillera Blanca, o sea, el cuerpo granítico en la plataforma continental y sedimentos sobre ella, material volcánico en la Cordillera Negra, material de origen aluviónico, material intrusivo más blando sobre el primero alrededor del río Santa, en el río mismo y en sus afluentes, o sea, material fluvial y aluvial. Y terminando, tenemos el cuerpo granítico del lavatolito en la Cordillera Blanca, más la nieve y el hielo que conllevan densidades diferentes. Diferentes densidades afectan a las ondas sísmicas de tal forma que ocurren refracciones, reflexiones, absorciones y cambios de velocidad. Se sabe que las ondas sísmicas se mueven más rápido en rocas y su amplitud es más baja. En el suelo blando se desplazan más lentamente, así que reducen su velocidad, pero su amplitud aumenta para poder transportar la misma cantidad de energía. Las sacudidas del terreno son por consiguiente más fuertes y destructivas. Esto fue lo que sucedió en la región afectada por el terremoto. Así que por la gran variabilidad del terreno debió ocurrir, digamos, así un caos sísmico. Y la Cordillera Blanca sirvió de escudo y freno a las ondas sísmicas, las que redujeron repentinamente su velocidad hasta cero y rebotaron, ampliándose las ondas, entre otras en la cima del Nevado, descargándose gran parte de su energía allí. En la presente gráfica se puede comprobar dónde se hallan las regiones de mayor densidad de población y que son precisamente en las zonas más expuestas al peligro por estar sobre terreno blando y en el trayecto seguro de aluviones. Así, resumiendo, se puede decir que las condiciones geológicas reinantes que he descrito han sido causantes de terremotos graves y lo serán en el futuro, acentuándose la gravedad por el peligro de aluviones en un relieve tan escarpado como es ese de la Cordillera Blanca. Y hay que añadirle los cambios climáticos que ya son muy evidentes.